Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década, te acompañamos de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible. Yo casé contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo, todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más para toda la audiencia, no solamente del Uruguay, sino a nivel internacional, porque como siempre decimos, tenemos muchas formas de que nos puedan ver y escuchar en este programa Charlando en Familia, pero ya le vamos a dejar de esa información a Aquiles, y después a Rodrigo, que tiene también otras informaciones que tienen que ver con YouTube, con Televisión. Pero adelante, Aquiles. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes mis compañeros allí en estudio. Quiero decirle a la audiencia que sigo con dos teléfonos para que nos llamen. Uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26. Y si este programa te es de bendición, andate por Habitanet y depositá en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. También quiero decirle de que me han llamado hermanos, hermanas también, pidiendo oración. Álvaro, así que el viernes, si Dios quiere, llevo la lista. Muy bien. Bueno, y tenemos a Rodrigo de Castro, que siempre nos da información de Televisión, que ha estado grabando estos días. Hoy lunes, creo, no, martes, estuviste grabando y haciendo una cantidad de cosas, ¿no, Rodrigo? Sí, siempre produciendo algunos programas para las nuevas programaciones. Estamos preparando una serie de programas que dentro de poco ya se van a empezar a emitir. Por ahora estamos en la parte productiva de grabaciones y puesta en escena. Así que espero para este viernes salga mi programa. Está ahí trabajando arduamente. Se va a llamar Camino al Cielo, se llama el programa. Así que... No escalera al cielo, ¿no? No, camino. Camino. Salió del té, dejó el café, la pizza, ahora... No, el té sigue, mirá, acá está. ¡Oh! Con Jesús. Escuchá, Camino al Cielo está patentado también, ¿eh? Te podés conectar con Rodrigo de Castro y también con Álvaro de Castro, Facebook, YouTube y todos esos lugares, Instagram y Twitter. También podés ver Un Minuto y Nada Más, 5 minutos y algo más, que ya lo estuvimos grabando y largando las últimas este fin de semana. Así que tenemos unos cuantos anuncios de ese tipo, ¿no? Y aquí les tenía algo más para compartir, ¿qué era? Sí, Álvaro, tenemos el día miércoles, allí en la calle Peterosi 5050, al pastor Iván Romanowski, a las 20 horas. Muy bien, con anticipación para que vayan sacando el boleto para ir. Ahí está. Bueno, y tenemos entonces a Pablito Camargo, que hoy venía acompañado con una camiseta. A ver, la tenés ahí a mano, mostrarla a la audiencia, sí. Porque él es un hincha basquetbolista. Y para yo soy de Peñarol y congeniamos con el muchacho que está ahí, no con esa camiseta que tenemos que hacerle liberación, pero sí perfecto. Con la de Huracán Museo. El Ura. Muy bien. Y ahí tenemos entonces a Iván Romanowski, que desde la República también de Fraiventos, Río Negro, está con una camiseta hermosa en la cual Aquiles y yo estamos muy congeniados, somos parte de ella. Y bueno, a nivel internacional, no sé si nos conocen, pero todos estos países latinoamericanos son muy futboleros. También para el norte, los que nos están escuchando en Estados Unidos, que son muy del básquetbol, pero acá tenemos un modesto cuadro goes de lo cual Pablo Camargo es partidario. Y Rodrigo, que es hincha de Progreso, Rodrigo siempre con su cuadro
Ahí la tienen, Victoria, mirá, amarillo y rojo son los colores. El gaucho que está ahí, el gaucho. Con mucha dignidad el hombre. Bueno, pero hoy tenemos un programón, porque la gente que hace preguntas quedan en la expectativa. Hace un par de semanas pudimos contestar una gran cantidad de preguntas, pero quedaron otras, y otras que se fueron añadiendo. Así que Pablo Camargo hoy pasa a ser el moderador de este programa Charlando en Familia, y va a empezar a alargar todas estas preguntas y vamos a tratar de darle entre los panelistas una respuesta a todas las preguntas que nos han hecho a este programa Charlando en Familia. Bueno, son varias las preguntas, no sé si nos va a dar el... Bueno, pero arrancamos con el orden. El programa de hoy o si vamos... Antes de aclarar dos cosas, como lo dijimos en el programa anterior. Debatimos ideas y no contra las personas, no es un ataque, aunque demos nuestra opinión, que esto es opiniones nuestras, y aunque hay gente que difiera, no queremos buscar una confrontación con las personas, sino que estamos debatiendo ideas, no personas. Eso es lo primero que quiero aclarar, porque después se malinterpretan todas las cosas, y que bueno, son las opiniones nuestras personales que es las que vamos a dar. Y otra de las cosas importantes, nosotros damos nuestra posición y también respetamos la de los demás, pero tampoco somos contestatarios si alguien nos contesta por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter, nosotros no contestamos porque no pretendemos hacer una polémica y una discusión por las vías, simplemente nosotros todos saben nuestra identidad, que creemos en la palabra de Dios, que creemos que Jesucristo es el Señor, y no entramos en polémicas a través de los medios de comunicación. O sea, nosotros ponemos nuestra posición, quizás algunos lo van a contestar, pero nosotros van a ver que nunca hacemos una respuesta sobre las contestaciones que hacen sobre este tema, porque como decía bien claro Rodrigo, nosotros nos basamos en la Biblia, la palabra de Dios. La palabra. Lo que dice la palabra lo decimos, y esta es nuestra posición. Así que quedó claro, entonces, ahora sí, Pablo, vamos con la primera. Vamos arriba. La primera es, ¿se puede maldecir? O sea, se está refiriendo a un cristiano, ¿no? Se puede maldecir y cita 1 Timoteo 1:20, que lo tiene Rodrigo por ahí, 1 Timoteo 1:20, ¿qué nos puede decir? A ver, ¿qué es lo que dice en su versión más moderna? Porque nosotros conocemos la que dice Reina Valera revisada del 60, pero vamos a ver, no sé, me llamó la atención y me gustaría saber qué es lo que dicen en la versión que tiene Rodrigo ahí. No se escucha. El micro. Que estoy llegando, sí. Estoy... En 1:20 dice, la cual son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a no blasfemar. Dice lo mismo. Dice lo mismo. Bueno, la Biblia dice que no maldeciremos, pero una cosa es no maldecir. Maldecir significa decir que te parte un rayo, que te venga una enfermedad, que te vaya mal en todas las cosas. Eso es maldecir. Ahora, en el caso de acá de la palabra de Pablo a Timoteo, habla de una situación que se dio, que simplemente los expulsaron de la congregación directamente. Entonces, claro, el no estar frente a la cobertura de la congregación, evidentemente, fuera de la cobertura espiritual, evidentemente pertenece al reino de Satanás, ¿no? Porque el príncipe de este mundo sigue gobernando el mundo. Pero no fue una maldición, sino que simplemente un acto, porque parece que estos dos hombres estaban haciendo las cosas muy, pero muy mal, pero no es una maldición. Maldición es decirle que te vaya mal. O, por ejemplo, algunos casos, te vas de la congregación, te va a ir muy mal, vas a venir derrotado y de rodillas llorando, pidiendo perdón. Eso es una maldición, ¿te das cuenta? Entonces, no sé, aprovechamos a Iván. ¿Qué pensás sobre este tema de la maldición? Muy buena la pregunta. Pasamos a la que sigue. Bien, esto es un tema que da para largo, ¿no? Porque en realidad, a veces lo que llamamos maldición en sí es un mal deseo. Claro. Deseo que te vaya mal, ¿no? Claro.
En el caso de este versículo es una expulsión, no una maldición. Claro, exacto. ¿No? A esa persona la expulsaron. Si vamos a la raíz del asunto, el único ser que tiene capacidad y autoridad para maldecir es Dios. Claro. ¿Ah? Porque cuando una maldición cae, no se levanta. Y la única maldición que no se puede levantar es la de Dios. Lo demás, todo se levanta, todo se vence, todo se quiebra en el nombre de Jesús. No hay diablo, brujo, hechicero, macumbero, hombre, mujer, que te tire una supuesta maldición que no la quiebres en el nombre de Jesucristo. Entonces, a mi entender, una maldición es una sentencia. Y cuando Dios sentencia, eso no se levanta, eso no se cambia. Así lo estableció, así es. Sin embargo, cuando el diablo sentencia, cuando el hombre sentencia, todo puede ser revertido en el nombre de Jesús. Primera de Pedro habla de que Jesús lo maldecían y él no maldecía. Y Pablo aconseja, bendecid y no maldigáis. O sea, es una prohibición bíblica maldecir a una persona. Está escrito en la palabra de Dios. Y Santiago, por ejemplo, habla que en la misma boca a veces salen bendiciones y por otro lado salen maldiciones. Entonces estaba hablando de fuentes de aguas dulces y aguas amargas. Entonces, evidentemente, para el creyente, la maldición no debe ser efectuada por más cosas malas que te hagan. Muy bien, Pablo, seguimos. Bueno, esta viene siendo una pregunta media doble, puede ser, pero está unada. Y habla sobre si Moisés aparece entre Elías y Jesús en la transfiguración. Cuando Moisés murió, que está en Deuteronomio 34:5, dice que la Biblia, que murió, no sé qué versión tiene Rodrigo ahí, si sí. Dice que murió o no murió, pero en Judas 1:9 habla de que Moisés, contendían por el cuerpo de Moisés, el ángel y Satanás. ¿Quedó claro? Sí, entonces la pregunta es, ¿cómo es que Moisés se presenta entonces? Si estaba muerto. Yo creo que es una... ¿cómo aparece Moisés? Me parece en el libro de Judas, y cómo aparece transfigurado con Jesús, y capaz que se refiere, no sé, pero capaz que se refiere a los dos testigos también. Bueno, en primer lugar, Dios siempre declaró que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y nombra justamente a Abraham, Isaac, Jacob, que murieron. No fueron traspuestos como fue Elías y como fue Enoc. O sea, Dios tiene la potestad, porque el alma y el espíritu son indestructibles, de darle una presencia corporal en caso de que el cuerpo lo haya llevado vivo después, aunque dice que él murió, pero Dios puede darle vida a ese cuerpo como lo hizo con Elías y Enoc y lo llevó. O sea, Dios tiene la potestad de darle vida, como también el famoso caso que se le presenta al rey Saúl, la presencia de Elías, que también uno puede decir, bueno, de Samuel, que ya también había muerto. Entonces Dios es un Dios de Dios vivo y que creo que tiene la potestad de hacerle aparecer a quien quiera. No sé, Rodrigo, ¿qué pensás acerca de ese pasaje? Lo que pienso, y estaba buscando bien la información, no, porque capaz que estoy medio confundido, pero creo que esa referencia tiene que ver con lo que hablamos un poquito la otra vez sobre libros apócrifos o versiones, libros que no están, y que creo que tiene que ver con esa referencia, ¿sí? Que hace una referencia a un libro deuterocanónico, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que está trayendo es como una referencia. Pero me parece que, como decías vos, las personas no mueren. En realidad, dejamos nuestro cuerpo material, pero las personas nunca mueren.
volvemos a mantenernos vivos. De hecho, como decías recién, Dios se declara como un Dios de vivos, Jesús lo dice así. Entonces, Moisés, por todas las versiones que he leído, sí murió, dice claramente en dónde había fallecido. Obviamente no se sabe el lugar exacto para que nadie lo idolatrara ni nada de eso. En Moab, tal como lo había dicho el Señor, eso dice la palabra de Dios que habíamos tomado en referencia. Entonces, me parece que Dios en su voluntad, de hecho hay un pasaje que siempre genera controversia, es cuando Saúl le hace volver a Samuel. También podríamos hablar de eso, y Dios de alguna manera también lo permite, aunque está velado para nosotros y está enérgicamente condenado en la Biblia la búsqueda del diálogo con los muertos. Entonces, en algunos momentos, como lo vemos en esos ejemplos, puede ser que Dios permita otro tipo de cosas, pero las personas siguen estando vivas, y esa también es una esperanza del cristiano, que aunque estemos durmiendo o muriendo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos también nos levantará a nosotros, aunque en medio de todo eso estamos en una zona esperando esa resurrección que se llevará algún día en adelante. Incluso lo podemos explicar también de esta manera. Cuando Jesús resucita de los muertos, viene con un cuerpo glorificado que atraviesa las paredes y está frente a los 10 discípulos y Tomás, después aparece nuevamente, aparecía y desaparecía los de Maús, ahí está con un cuerpo glorificado. De la misma forma como era importante para los discípulos en aquel entonces que Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas, que se le presentaran para darle la autoridad a Jesucristo, que estaba avalado por Moisés y por Elías, que representaban las dos líneas del pensamiento que desembocaban en el Mesías. No sé, Iván, si tenés algo que agregar sobre esto. Muy cortito, ¿no? Porque ya está respondido. Primero, Dios es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y segundo, el ser humano es un ser eterno, vive para siempre. En ese contexto, Dios nos aparece o nos desaparece. Exacto. Pablito, la próxima pregunta. Bueno, un hermano pregunta, ¿por qué dice que Juan es el Elías que habría de venir? Bueno, seguimos con Iván ahora. Juan el Bautista dice que era el Elías que ha de venir. Entonces, sin embargo, era Juan el Bautista. Pero había algo ahí, algo importante que simbolizaba, ¿no es cierto, Iván? Aleluya, gloria, alabado sea Dios. Yo ese día falté a la escuela dominical. A ver, busquemos, analicemos similitudes entre Elías y Juan el Bautista. ¿Cuáles son? Claro, Elías preparaba el camino para el pueblo de Israel. Juan el Bautista prepara el camino también para el Mesías. O sea, cuando uno habla, esta persona tiene el espíritu de bonanza, tiene el espíritu de aventurero. Cuando estamos hablando de ese espíritu, no estamos hablando, sino que tiene ese espíritu aventurero. El espíritu que lo llevaba Juan el Bautista era el mismo que lo llevaba Elías, a preparar el pueblo de Dios para que lo buscara. En el caso de Juan el Bautista tenía, pero también debemos decir que en realidad también Elías está incluido dentro de los dos testigos que van a predicar por más de 3 años y medio la venida de Jesucristo previamente a la venida del Señor en su segunda venida. O sea, lo que pasa es que en este caso Juan el Bautista está con ese mismo espíritu presentar al Señor, pero cuando llegue el periodo del Apocalipsis, previo a los 7 años, al final de los 7 años, al final de la catástrofe, Elías y el otro testigo, que eso es otra discusión, van a estar hablándole a toda la gente acerca de que Jesucristo es el Mesías. Después lo van a matar en una plaza pública, porque toda persona tiene que morir, y después de 3 días y medio, mientras toda la gente festeja en el mundo porque dice que todo ojo lo verá a través de los medios televisivos, el Espíritu vendrá sobre ellos y a la vista de ellos serán llevados al cielo. Y ahí estamos hablando de Elías. O sea,
Eso no cambia. Lo que sí el espíritu de Elías, de preparar el camino para el Señor, estaba evidentemente en Juan el Bautista. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esta interpretación. Sí, inclusive hasta sus características personales. Elías denunciaba el pecado de los reyes. Juan el Bautista hizo lo mismo. Era gente solitaria. Elías era una persona solitaria a causa de su verdad. Juan el Bautista lo mismo, a tal punto que termina muriendo decapitado. O sea, no vendieron, no negociaron su ministerio, no negociaron el mensaje, no lo adulteraron, no lo livianaron. Entonces, también podemos ver allí, en parte, el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Bueno, mira, una cosa importante agregar, que junto con Aquiles, estuvimos en el lugar del verdadero bautismo de Jesús, que queda en el límite de Jordania, pero del lado jordano, en el río Jordán, al lado de lo que viene a ser Israel. Y el lugar ese está exactamente a 100 metros donde fue arrebatado Elías. En el lugar que ascendió Elías, ahí se fue específicamente Juan el Bautista a predicarle a la gente y bautizaba a la gente a 100 metros de donde Elías fue arrebatado. No fue otro lugar, lo escogió ese lugar mismo. Nosotros, no sé si te acordás, aquel día de calor tan grande que veníamos caminando y en un montículo nos decían, este es el lugar donde fue arrebatado Elías. Caminamos unas 2 cuadras y llegamos, dijeron, este es el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Entonces, hasta escogió el mismo lugar para demostrar que el espíritu de Elías estaba sobre él. Es muy interesante cuando estuvimos en Jordania, estuvimos en ese lugar. Bueno, preguntas, Pablito. Sí, no sé cómo estamos de tiempo, Rodrigo. Sí, seguimos. Otra más. Una más. Bueno, una más y no jorobamos más. Ahí está, exactamente. Me lo sacaste de la boca. Hay una hermana que pregunta, ¿quién es el que determina la validez de los libros bíblicos, no? Bueno, a ver quién se anima a contestar esa parte. ¿Quién es el que avala? Bueno, hay que recordar que cuando se hizo el canon del Antiguo Testamento, se iban reuniendo evidentemente los rabinos judíos que interpretaban y separaban. Incluso el canon del Antiguo Testamento hubieron que dirimir los judíos acerca de libros que eran fuera del canon. Entonces los judíos determinaron el libro de Tobías, el libro de Macabeos, el libro de Sabiduría, todos esos libros fueron dejados del lado del canon porque era el periodo griego helenístico y estaba escrito en otro idioma y aparte contradecían el espíritu de la Biblia. Entonces quedó el canon del Antiguo Testamento hasta hoy día, que son los que mantenemos. Pero en el Nuevo Testamento había muchas cartas circulando, había muchos evangelios circulando, pero la Iglesia empieza a determinar y ponerse de acuerdo en un sínodo, en un concilio, de reunirse todos para dirimir, después de oración y ayuno, dejaron declarado, dirigidos por el Espíritu Santo, cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. Entonces esos hombres oraron y nos ha quedado hasta hoy día el Nuevo Testamento, en la cual no hay duda, no hay otros que hayan puesto otros evangelios y otras cartas de Pablo y otras de Pedro, no, ha quedado tan establecido. Del Antiguo Testamento sí, tuvieron que separar los judíos por una cuestión que es en el periodo helenístico, en el año 200, 300 años antes de Cristo, y fue ratificado por todos aquellos, gran cantidad, creo que eran 120 judíos rabinos acerca del Antiguo Testamento. Así que esto es una dirección evidentemente claro del Espíritu Santo que separa los que son de los que no son, por más que hayan algunos que pudieran ser bien intencionados, por algunos que puedan, pero eran de humana inspiración. Y creo que tanto Pablo como Pedro hablan de que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y es para enseñar, para corregir, para redarguir. A Timoteo le dice que escudriñe las Escrituras. Y bueno, todo eso es una dirección del Espíritu Santo, pero cuando escribe Pablo, el canon del Nuevo Testamento no estaba escrito, simplemente estaban circulando las cartas y ya circulaba el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. El de Juan viene más tarde,
cuando prácticamente se dice que tenía como 80 años de edad, le piden que escriba las cosas más profundas que no decían los Mateo, Marcos y Lucas, que se conocen como evangelios sinópticos, pero Juan le agrega una gran cantidad de comentarios, por ejemplo, el Espíritu Santo en el capítulo 15 y 16, algunas cosas que los otros no dijeron o que omitieron, y bueno, Juan es el que le da ese evangelio según San Juan. Silencio. ¿Ya estamos en hora? No, cabe rescatar y puntualizar que no fueron los católicos los que designaron los libros originales, fueron judíos, maestros de la palabra. Exacto. Porque hay gente que cree que una Biblia evangélica es católica, y no hay Biblia ni católica ni evangélica. La Biblia es Biblia, palabra de Dios. Palabra de Dios, punto, ahí está, tenés razón. Y aparte fue hecho prácticamente el canon del Nuevo Testamento entre el siglo II aproximadamente, fue cuando 393 para ser exacto. ¿Cuánto? 393. 393, mirá. Sí, pero confirmado en el concilio de Hipona, que fue donde se juntaron para decidir, porque había, como decís vos, habían algunos otros libros como los libros de Judith y otros que también estaban incorporados, que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Obviamente, y creo que la pregunta tiene que ver cómo se llegó a eso, fue un consenso de la iglesia primitiva. O sea, exacto, no es que vino Dios, lo quiero aclarar porque alguno dice, Dios vino y escribió con su letra y mano, esta es la Biblia y la toma. No, hubo un concilio donde la iglesia se reunió y dijo, estos son los libros que forman el canon de la Biblia. Entonces ahí empiezan muchas veces todas las teorías conspirativas que muchas veces circulan, muchas veces escuchamos sobre todas las, ¿por qué dejaron estos libros y otros no? Bueno, fue un consenso que decidieron la iglesia en uno de sus concilios, donde se juntaban las principales personas estudiosas en Alejandría también, que era donde estaba donde tenían la mayor cantidad de libros, la famosa Biblioteca de Alejandría, y bueno, y ahí decidieron entre todos formar el canon que hoy conocemos. Ahora, cuando uno va y compra una Biblia católica, vas a encontrar lo mismo agregado a algunas cositas, ¿no? Porque si vos compras una Biblia católica, te vas a encontrar con algunos libros que en la Biblia evangélica o cristiana no están. Pero no, Antiguo Testamento solamente. El Antiguo Testamento, eso quería aclarar. Nada más, el Nuevo Testamento es igual. Exacto. Que son libros que no contradicen, son históricos, pero que fueron escritos en un periodo de 400 años donde no hubo voz de Dios en la tierra. Por eso que no se ponen en el libro original de la Biblia. Son libros históricos. Es más, vas a encontrar en el libro de Macabeos, se inventa una fiesta en Macabeos que Jesús la nombra después. O sea, son libros que no contradicen, pero que fueron escritos en un tiempo de silencio de Dios sobre la tierra. Exacto. Y con esto damos el corte en esta primera parte. Vamos a escuchar un tema musical. Quédate en este programa Charlando en Familia, que se está transmitiendo también por www.cx46.com, que queda también por YouTube, que se ve también por Facebook, que queda colgado y lo podés seguir viendo, y ni que hablar de Tels Televisión. Vamos a ese corte. Charlando en Familia. En la vida hay tempestades, hay pruebas y luchas. Pero no te preocupes, Jesús es el que te acompaña en medio de las dificultades. El viento sopla en el mar, hay tempestad. La barca se hunde en medio de olas, hay que gritar. Señor, ayúdanos, por favor, no tardes más. Ven, Jesús, ven, Señor, ven, Jesús. Si el viento sopla en tu hogar, hay tempestad. Si tu casa puede y muchas pruebas, hay que gritar.
Señor, ayúdanos, por favor, no tardes más. Ven aquí, ven Señor, ven Jesús. ¿Quién podrá temer? ¿Quién podrá caer? Si el Señor es nuestra fuerza y la paz está en Él, venceré, venceré, venceré. Si el viento sopla en tu cuerpo hay enfermedad, si el diablo ataca a tu vida hay que gritar. Señor, ayúdanos, por favor, no tardes más. Ven aquí, ven Señor, ven Jesús. ¿Quién podrá temer? ¿Quién podrá caer? Si el Señor es nuestra fuerza y la paz está en Él, venceré, 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 venceré. Charlando en Familia. Bueno, y seguimos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y hoy día martes, no te cases ni te embarques, pero escuchá el consejo que te da Aquiles. Bueno, Álvaro, como dije en la primera media hora, a toda la audiencia, aparte de saludarlos, que tengo dos teléfonos, que el primer teléfono es 097-974868, el otro es el 244326, y si este programa te es de bendición, andate a VitalNet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. ¿Y cómo tenemos que hacer, Rodrigo, para colaborar a nivel internacional? Bueno, nos pueden ayudar a través de la plataforma PayPal, y ahí encuentran en paypal.me/Álvaro de Castro 49, y ahí puede llegar su colaboración. Muy bien. Y ahora seguimos con la segunda parte, contestando preguntas que nos han mandado la audiencia. Y seguimos avanzando, Pablo. Así es. Bueno, esta pregunta, tienen todos Biblia en mano, ¿no? No. Sí. Bueno, la pregunta es de una hermana que dice, en el capítulo 28 de Mateo habla de 2 endemoniados y Marcos y Lucas de 1. ¿Por qué? Bueno, mira, es el mismo tema que cuando habla de 2 ciegos que fueron sanados, y Marcos habla específicamente de uno que es Bartimeo, pero cuando vamos a los otros evangelios habían 2. Entonces, ¿qué pasa? El que escribe se centra en uno de ellos. Muchas veces ahí está la explicación que probablemente ese que fue, en el caso de Bartimeo, continuó siendo seguidor de Jesús. Quizás el otro recibió el milagro, pero fue como los 9 leprosos, no volvieron a darle gloria. Cuando está hablando de 2 endemoniados, y en el caso de un endemoniado, de pronto se centra en uno, porque quizás ese que quedó libre fue el que lo siguió. Entonces, por eso no es que haya una contradicción, simplemente uno vio los 2, pero el otro dijo, no, yo me quedo con este porque este perseveró, y probablemente en esos tiempos continuó siendo un predicador del Evangelio. No sé si ustedes entienden lo mismo, no sé, Rodrigo, Iván, sobre esta interpretación. Es un mismo cuadro visto por diferentes ojos. Exacto. Tal cual. Tal cual, entonces seguimos con las preguntas, Pablo. Bueno, ahora viene una para todos, me parece. A ver. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Casa Fuerte.
Zona de Cristo. Defensores. Defensores de la fe. Bueno, para eso es importante definir, Iván, qué es la iglesia. Bien, la iglesia es todo aquel que haya recibido en su corazón a Jesús como Señor y Salvador y de frutos de conversión y arrepentimiento. Lo básico. Nosotros, dice la palabra de Dios, somos templo del Espíritu Santo, o sea que la iglesia somos nosotros. ¿Ah? Para arrancar, fue necesario que la iglesia se agrupara, se organizara para expandir la palabra, para mantenerse juntos en unidad. Así nació la iglesia. Pasa el tiempo y bueno, la iglesia sufre ciertas transformaciones y surgen las denominaciones. Pero a su vez, así como un diseño correcto de Dios, el diablo inventó el antidiseño y comenzó a confundir y a desviar. Entró la falsa doctrina, la apostasía, y ahí comienzan ciertos grupos a formarse, deformando el mensaje original de la palabra de Dios y de la iglesia, que es básico. Cristo salva, Cristo sana, bautiza con el Espíritu Santo. Cristo viene a buscar a su iglesia. Sin santidad nadie verá a Jehová. Creemos en Jesús, nacido de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Creemos en la palabra de Dios como única fuente de inspiración. Creemos en la santidad como forma de perseverar y ser agradables y salvos delante del Señor. Creemos que la salvación es únicamente por fe en Jesucristo, limpiados y lavados por la sangre de Jesús. Si usted cree eso, usted es iglesia. Muy bien. Ahí Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero también aclaró que dentro de lugares donde se congregan hay trigo mezclado con la cizaña. Entonces, por eso no podemos determinar toda esta congregación o todo el título de esto es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia está formada por personas. Entonces, donde están 2 o 3 reunidos, nosotros no podemos estar juzgando que la congregación, en el caso, por ejemplo, Rodrigo, los defensores de la fe, lo tuyo, estén practicando la sana doctrina del Congo, en el Asia, no sabemos. Pero si viven la palabra y creen en el Señor Jesucristo y han tenido una nueva vida, un nuevo nacimiento, se han bautizado, bueno, son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso no es una organización, no hay un líder, nuestro líder es Jesucristo. No podemos jugarnos a decir todas las iglesias pentecostales, todas las bautistas, son todas la iglesia de Dios. No, la iglesia de Dios es como decía bien Iván. El que creía todas estas cosas sí la vive. Entonces ahí lo vamos a la forma personal. Entonces, por ejemplo, en mi casa, mi esposa y yo creemos en el mismo Señor Jesucristo, tenemos la misma doctrina, entonces la iglesia está en nuestra casa, lo mismo que Iván, lo mismo que Rodrigo, lo mismo que Pablo, lo mismo que Aquiles. Ahí hay una pequeña iglesia que es 2 reunidos en su nombre. Si hay 5, como en el caso de Rodrigo, que tiene sus 3 hijos en el Señor, y vos, Iván, que tenés otro, no, ¿alguno está viviendo contigo ahora? Sí, mi hija Nadia. Ahí está. Ahí están 3. Ahí está la iglesia del Señor. Y bueno, y si nos juntamos, vos con tu familia, Pablo con su familia, Rodrigo, aquí y yo con mi familia, ya somos congregación. Claro, ahí va. Creo que está bien explicadito, ahí está, muy claro. Bueno, seguimos, Pablo. Seguimos. Bueno, vino una pregunta que dice, ¿hay solo 2 lugares para ir luego de la muerte? Vamos, Rodrigo, arriba con esa contestación. Toda suya. Toda mía. Bueno, la Biblia es muy tajante, ¿no? En ese aspecto. De alguna manera, hay que diferenciar muchas cosas en esta pregunta. Primero, porque yo sé que muchos de la intención de esta pregunta viene si hay un purgatorio o no. En el fondo, muchas de las cosas
que se preguntan tiene que ver con eso también. Para mí la Biblia es muy tajante en decir hay dos lugares. De hecho, Jesús nos dice, o estaban en el seno de Abraham, o estaban del otro lado, donde no podían tenerse contacto, y de alguna manera Dios permite en un pasaje bíblico que haya un diálogo. Pero ciertamente es muy simple. Para mí, eso vuelvo a decir, es una manera personal, y sé que hay gente que difiere porque nos han escrito en este programa sobre esto, sobre el punto del purgatorio, pero para mí fue algo que se fue incorporando después. Cuando uno mira la Biblia, son dos lugares, y un lugar que dice la Biblia que en un momento todos los mares, todos los lugares, todas las personas se presentarán ante el trono blanco, y ahí serán juzgados, y bueno, será el lugar definitivo, en donde está preparado un lago de fuego que originalmente no fue preparado para el ser humano, sino para Satanás y todos los demonios por su rebelión contra Dios, pero a consecuencia de nuestros pecados, y sobre todo en no reconocer, por eso la importancia de la gracia de Dios, de reconocer a Jesús como Salvador. Lamentablemente muchos seres humanos, y como decía Iván hace un ratito, no mostrar tampoco símbolos de arrepentimiento, cambio de actitud, las personas lamentablemente van a terminar en un lugar donde no estaba destinado para el ser humano, pero a consecuencia de la rebelión ante Dios, terminarán muchas de esa gente. Además dice la Biblia que hay el camino angosto y el camino ancho, y siempre el ancho es el que va mucho más gente. Tenemos que hablar un poquitito sobre esa doctrina del purgatorio, que es una doctrina de 1100, 1200 empieza a circular. Después ya lo habíamos tocado el otro día sobre Dante Alighieri, que escribe la Divina Comedia, y se le entiende que como era católico esa es su interpretación, y eso da lugar después, 3 siglos más tarde, para que Tetzel fuera por toda Europa, pidiendo que cuando vos tirabas la monedita, el alma que estaba en el purgatorio ascendía. Entonces toda la gente que no sabía de sus familiares iba, ponía el dinero y decía, me saqué a mi tío, mi abuelo, mi padre, que no fue tan bueno, no había, pero por las dudas, no estará en el cielo, tampoco está en el infierno, está en el purgatorio. Entonces traían el dinero, pero simplemente era un motivo para conseguir el dinero para edificar la Catedral del Vaticano. Simplemente ¿Cómo el negocio ese? Era un negocio, claro. Entonces la doctrina del purgatorio servía, pero no tiene ninguna base bíblica. Ya vuelvo a repetir, en los primeros siglos, hasta el siglo XI nadie habló sobre ese tema. Pero hay algunos que todavía continúan con esa idea, ¿no? Pero no es bíblica. Quiero agrandar la iglesia, capaz que me vendría bien, pero bueno, si no se puede, no se puede. Muy bien, Pablo, seguimos con las preguntas. Bueno, nos van quedando 2 preguntas sobre un mismo personaje. Y el personaje es Pedro. Pedro, grande, qué grande. Una de las preguntas es, ¿cuáles son las llaves que le da Jesús a Pedro? Bueno, a ver, Rodrigo, Iván. Para mí le da dos. Las del auto no eran. Para mí le da 2 llaves. La primera tiene que ver con el día de Pentecostés, donde se empieza a abrir la iglesia. Todo teólogo te va a decir, ¿cuándo comenzó la iglesia? El día de Pentecostés. Eso como que todo el mundo lo tiene asumido. ¿Y quién es el personaje que hable con su discurso que hace que miles de personas llegaran a convertirse? Pedro. Por eso para mí es una de las llaves que Dios le da, para abrir la posibilidad de que la iglesia comience. Si no abrís una puerta, no sucede. Entonces para mí eso es una de las llaves. Y para mí podría ser la misma o otra segunda, tiene que ver con la universalización de la iglesia. ¿Quién está involucrado también? Pedro. Porque usted tiene una visión, recuerdan, mata y come, no, yo nunca comí esas cosas inmundas, le golpean la puerta, el hombre va, dice, bueno, vayamos, y el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. A partir de ese momento, la iglesia se transforma de ser una iglesia solo judía a transformarse en una iglesia universal, o sea, cualquier persona puede recibir. De hecho, le generó un conflicto muy grande a la iglesia primitiva
el hecho que el Espíritu Santo cayera, porque si no, ni siquiera los hubieran bautizado. Es más, Pedro se pregunta, ¿hay algo que impide bautizar si ellos recibieran el mismo Espíritu Santo que nosotros? Entonces, para mí, esas son las llaves que Jesús le da a Pedro, ¿sí? Que abre la iglesia, y la segunda, que la transforma en una iglesia universal. Por lo menos es una mirada que yo tengo. No sé si vos, Iván, tenés otra mirada. Sí, no es la iglesia universal, ¿no? No, sí. Bueno, vos hablás. Listo, sigo. Por las dudas tengo agua acá del Jordán. Ah, bien, yo tengo Salfina, Eurusal, no sé si sirve. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo, y le pondría un puntito más todavía al tema de las llaves. Bien decía Rodrigo que la iglesia nació el día de Pentecostés, y que el primero que se para a predicar lleno del poder del Espíritu Santo es Pedro, quien recibe la llave. Pero previo a que se pare Pedro a predicar, la iglesia es llena del Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que atarás en la tierra se ata en los cielos, ¿verdad? Y lo que desates en los cielos se desata en la tierra. O sea, te doy una llave de poder, de unción, de autoridad. Y ahí tiene mucho que ver ese día de Pentecostés con un Pedro que predica, pero lleno de un poder capaz de atar y de desatar, capaz de que se suelte o que no se suelte la bendición, a tal punto que en Pentecostés se suelta el Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, y el primero que usa ese poder es Pedro, cuando miles se entregan a Cristo. O sea que también con esa llave había un pasaporte a la sobrenaturalidad de Dios, ahora a través de la iglesia puramente. Sí, Jesús en la tierra. Y tengo que aclarar algo importante que está en el libro de Gálatas. Pedro después se dedica exclusivamente a predicar a la gente de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y el apóstol Pablo aclara que a él se le dio el ministerio de la incircuncisión, o sea, de todos aquellos que no son gentiles. Se lo leo en Gálatas, capítulo 2, verso 17, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado en la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Es muy importante entender, la tumba de Pedro se encuentra en el Monte de los Olivos. Nunca fue a Roma. El que sí fue a Roma fue Pablo, porque Pablo le predica a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles, y Pedro se dedica exclusivamente a predicarle a los judíos, se queda en el entorno de Judea, de Samaria, de todo eso está comprobado históricamente. O sea, él activó las llaves, incluso otra llave más que activó fue el primer milagro, porque el primer milagro se produce justamente por Pedro. Después Pablo, innumerable cantidad de milagros, diciendo: yo no fui con excelencia de sabiduría de palabras, sino con demostración del poder. Pero el primer milagro de levantar al cojo del templo de la Hermosa fue Pedro. O sea, él activó las llaves, después otros los continuaron, y hoy día sigue funcionando exactamente, la llave la tiene la iglesia. Gloria a Dios. Muy bueno. Y a Pablo, vos dijiste que venía otra junto con esta. Sí, junto con esta que gran parte hablaron también, que es la última, y dice: ¿es Pedro el primer papa? No. En primer lugar, no creemos en una figura que maneje el mundo cristiano. El que maneja el mundo cristiano es Jesucristo. El Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente, y a unos les dio el ministerio de ser apóstol o misionero, a otro evangelista, a otro pastor, a otro profeta, que son autoridades. La iglesia le ha dado dones del Espíritu. Hay ministerios como los diáconos, como los músicos, como los porteros. La iglesia se mueve en un orden en la cual sí hay autoridades, pero no hay una autoridad universal. Esto es una idea de que justamente han fracasado todos aquellos que han pretendido ser el dueño de la verdad. La iglesia va mucho más por arriba de eso, porque la cabeza es Jesucristo. Los hombres pasan,
pero no hay una cuestión hereditaria de este orden. Voy a poner un ejemplo, tanto el movimiento nuestro como el de Rodrigo, que son los que conozco más, estamos manejando, por ejemplo, la Iglesia de Dios Pentecostal maneja en este momento 500, 600 mil miembros en el mundo, distribuidos en 2.200 iglesias en 73 países. La autoridad, transitoriamente, es un hombre que se llama William Hernández, que asumió hace 2 años, le quedan 4 o 5 o 6 años más, y después viene otro, y cada país tiene su líder. En este caso, yo estoy siendo liderando por unos años la iglesia acá en el Uruguay de la Iglesia de Dios Pentecostal, como Rodrigo lo está haciendo con los defensores de la fe. Iván también tiene su autoridad que le ejerce sobre los demás, pero nos morimos nosotros y no son ni nuestros hijos ni alguien, no. El Señor va a estipular quiénes son los que van a seguir. Ese es un tema que es muy piramidal, de la cual no es el orden bíblico, que nunca funcionó en los primeros 3 siglos. Los que estudian historia se dan cuenta que habían obispos en Alejandría que manejaban los pastores de ese lugar, habían otros en Éfeso, habían otros en la zona de Grecia, otros en Roma, y habían determinados órdenes que iban cambiando, que iban liderando la iglesia en aquel entonces. No sé si concuerdan, Rodrigo, Iván, sobre este tema. Sí, movemos la cabeza, no nos olvidamos que estamos en radio. Por eso es que como no somos una organización piramidal, nuestro vicario no es ningún papa, sino el Espíritu Santo. Exacto. ¿Ah? Entonces... Ni tampoco somos infalibles. Y el Papa menos. Entonces entendamos la iglesia es un cuerpo, no es piramidal, y qué glorioso el Espíritu Santo, porque, a ver, entendamos, ¿no? Yo represento el ministerio Casa Fuerte, del cual soy fundador por misericordia de Dios. Álvaro, el ministerio, el NMI. Rodrigo, los defensores de la fe. A ver, no vivimos toda la vida juntos, no fuimos a la misma iglesia, no tuvimos el mismo pastor, tenemos la misma Biblia y por obra del Espíritu Santo tenemos las mismas doctrinas. Y así pasa en el mundo, con alguna diferencia de interpretación básica que no cambia nada de la salvación, pero qué grande es el Espíritu Santo, que en todo el mundo hay una iglesia invisible que cree exactamente lo mismo por obra de la revelación y la iluminación que nos da el Espíritu Santo acerca de la Escritura. Eso se llama doctrina. Muy bueno. Y se nos fue el tiempo, porque ya estamos casi en la hora, ¿no es cierto, Rodrigo? No hay más preguntas, esa linda que tenés, Pablo, por ahí. ¿Cumplimos, no, Pablo? ¿Nos quedó alguna? No quedó ninguna, nos dio el tiempo para contestar todo hoy. Después, si quieren seguir haciendo preguntas, no me fijé en el día de hoy si había alguna pregunta, pero después nos fijaremos si hay alguna pregunta. Si quieren mandar preguntas, escriban allí en Charlando Familia Facebook, la página de Facebook, y si no, en YouTube, en el canal de Charlando en Familia, también pueden estar haciendo preguntas, y bueno, vamos a hacer programas así tipo Charlando en Familia Responde, en el cual van a ser respondidas todas tus preguntas, guiados por la palabra de Dios. Y bueno, como pueden ver acá, estamos todos unánimes de acuerdo con lo que se ha contestado. Muy bien, así que ya nos estamos preparando porque mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Charlando en Familia.